La bruma matinal envolvía las calles empedradas de Santiago de Compostela como un manto etéreo, mientras Elena García Vázquez observaba desde la ventana de su modesta casa en el barrio de San Pedro. A sus 17 años, había aprendido a encontrar belleza en las pequeñas cosas: el repique de las campanas de la catedral en la distancia, el aroma a pan recién horneado de la panadería cercana y la rutina reconfortante de ver a su madre, Rosa, preparándose para otro día en la oficina de correos. La casa, aunque pequeña, rebosaba de amor y calidez. Las paredes, pintadas en tonos suaves, estaban decoradas con fotografías que contaban la historia de su vida. Elena de pequeña en el Parque de la Alameda, su primera comunión en la catedral, momentos felices junto a su madre en la Plaza del Obradoiro. Sin embargo, había un hueco notable en esa narrativa visual: la ausencia de un padre, una figura que Elena nunca llegó a conocer. Rosa Santos Pasos había criado sola a su hija, trabajando incansablemente en la oficina de correos de la Rúa do Franco. Era una mujer menuda pero fuerte, con una sonrisa que iluminaba cualquier habitación y una determinación que había inspirado a Elena desde pequeña. «La vida no siempre es fácil, mi niña», solía decirle, «pero siempre hay luz si sabes dónde buscarla». La tranquilidad de su vida solo se veía perturbada por las frecuentes visitas de su tía Alba Rodríguez Castro. Aquella mañana, como tantas otras, el sonido de golpes en la puerta anunció su llegada. Elena reconoció inmediatamente el patrón errático de los golpes y el murmullo incoherente que los acompañaba. «Rosa, ábreme la puerta». La voz de Alba resonaba en el pasillo, arrastrando las palabras. Elena intercambió una mirada preocupada con su madre, quien dejó escapar un suspiro resignado antes de abrir. Alba entró tambaleándose. Su cabello desgreñado y su ropa arrugada delataban otra noche de excesos. El olor a alcohol impregnaba el aire, mezclándose desagradablemente con el aroma del café recién hecho. «Necesito dinero», declaró sin preámbulos, dejándose caer pesadamente en una silla de la cocina. «Alba, por favor», comenzó Rosa con voz cansada. «No puedo seguir prestándote dinero. Necesitas ayuda profesional». «No me vengas con sermones», espetó Alba, golpeando la mesa con la palma de la mano. «Soy tu hermana, ¿no? ¿Vas a dejarme en la calle?». Elena observaba la escena desde el umbral de la cocina, su corazón encogido por la familiar sensación de impotencia. En momentos como este, agradecía más que nunca la presencia del señor Manuel Otero Rivas, su vecino del piso de arriba, quien se había convertido en una figura paterna para ella a lo largo de los años. Como si sus pensamientos lo hubieran invocado, se escucharon pasos descendiendo por la escalera, seguidos por un suave ladrido. Billy, el perro que el señor Manuel le había regalado hace 2 años, apareció meneando la cola, seguido por su dueño anterior. «Buenos días», saludó el señor Manuel, su voz grave y tranquilizadora cortando la tensión del ambiente. Era un hombre alto y delgado, con el pelo canoso y ojos amables detrás de sus gafas de montura dorada. Su presencia siempre traía consigo una sensación de seguridad y calma. Alba se enderezó instantáneamente, intentando componer una dignidad que hacía tiempo había perdido. Billy, sin embargo, se mantuvo a una distancia prudente, gruñendo suavemente. El perro nunca había confiado en Alba, y Elena había aprendido a respetar su instinto. «Señora Alba», dijo el señor Manuel con cortesía pero firmeza, «¿no cree que es un poco temprano para visitas?». La mirada de Alba osciló entre su hermana y el recién llegado, evaluando la situación. Finalmente, se levantó con dificultad. «Esto no ha terminado, Rosa», murmuró dirigiéndose hacia la puerta. «Volveré cuando no tengas a tu guardián vigilando». Una vez que Alba se marchó, el silencio volvió a reinar en la pequeña cocina. Billy se acercó a Elena, apoyando su cabeza en su regazo en busca de caricias. El señor Manuel se sentó a la mesa, aceptando la taza de café que Rosa le ofrecía con manos temblorosas. «Gracias, Manuel», susurró Rosa, sentándose también. «No sé qué haríamos sin ti». Elena acariciaba distraídamente las orejas de Billy, observando por la ventana cómo la figura tambaleante de su tía desaparecía entre la niebla matinal de Santiago. La rutina familiar de estas visitas no las hacía más fáciles de sobrellevar,
pero al menos tenían un refugio seguro en su pequeña familia improvisada. El señor Manuel tomó un sorbo de café antes de responder. Para eso están los vecinos, Rosa. Además, todos necesitamos ayuda de vez en cuando. Se giró hacia Elena con una sonrisa cálida. Lista para ir a clase. Puedo acompañarte si quieres. Elena asintió, agradecida por la normalidad que el señor Manuel siempre conseguía restaurar. Mientras se preparaba para otro día en el instituto, pensaba en lo afortunada que era, a pesar de todo. Tenía a su madre, al señor Manuel, a Billy, y la certeza de que, mientras estuvieran juntos, podrían enfrentar cualquier adversidad que la vida les presentara. Lo que Elena no podía saber en ese momento era que su vida estaba a punto de dar un giro inesperado, uno que pondría a prueba su fortaleza y cambiaría su destino para siempre. La primavera en Santiago de Compostela siempre traía consigo una mezcla de lluvia suave y sol tímido, pero ese año parecía especialmente melancólica. Elena notaba algo diferente en su madre, una palidez inusual en su rostro, una fatiga que parecía arrastrarse día tras día y una tos persistente que se negaba a desaparecer. «Es solo un resfriado», insistía Rosa cada vez que Elena expresaba su preocupación. Sin embargo, las ojeras bajo sus ojos contaban una historia diferente, una que se hacía más evidente con cada día que pasaba. Una mañana particularmente húmeda, mientras desayunaban en la cocina, Rosa tuvo un ataque de tos tan fuerte que casi se desmaya. Elena, con el corazón latiendo desbocado, la sostuvo mientras Billy ladraba ansiosamente a su alrededor. «Mamá, esto no puede seguir así», declaró Elena con firmeza. «Vamos al médico hoy mismo». Rosa intentó protestar, pero el señor Manuel, que había bajado al escuchar el alboroto, se unió a la insistencia de Elena. «Rosa, por favor», dijo con suavidad pero con determinación. «Deja que te acompañemos». En el hospital clínico universitario, el tiempo parecía moverse a un ritmo diferente. Elena observaba el ir y venir de médicos y enfermeras mientras esperaba junto al señor Manuel en la sala de espera. Billy, que habían logrado hacer pasar como perro de apoyo emocional, permanecía sentado fielmente a sus pies. Cuando el doctor finalmente llamó a Elena para hablar en privado, su expresión grave hizo que el corazón de la joven se encogiera. Las palabras que siguieron parecían provenir de muy lejos, como si estuviera escuchando a través de un túnel. Cáncer, avanzado, tratamiento inmediato. Los días siguientes se convirtieron en un borrón de consultas médicas, pruebas y decisiones difíciles. Rosa comenzó el tratamiento de inmediato, pero su cuerpo, ya debilitado, respondía con dificultad. Elena dividía su tiempo entre el instituto, el hospital y cuidar de su madre en casa, mientras el señor Manuel se convertía en un pilar fundamental de apoyo. Alba, sorprendentemente, apareció sobria en el hospital una tarde. «Lo siento», murmuró, sentada junto a la cama de su hermana. «Lo siento tanto, Rosa». Por un momento, Elena vio destellos de la tía que recordaba de su infancia, antes de que el alcohol la consumiera. Las semanas se transformaron en meses, y Elena observaba impotente cómo su madre se desvanecía poco a poco. Rosa, sin embargo, mantenía su espíritu inquebrantable. «Mi niña valiente», le decía a Elena en sus momentos de lucidez, «prométeme que seguirás adelante, que no dejarás que nada te detenga». Una tarde especialmente fría, mientras Elena leía en voz alta junto a la cama de su madre, Rosa apretó suavemente su mano. «Elena», susurró, «hay algo que necesito decirte sobre tu padre». Pero antes de que pudiera continuar, un ataque de tos la interrumpió. Las enfermeras entraron corriendo y Elena fue apartada gentilmente de la habitación. En el pasillo, Billy apoyó su cabeza en su regazo mientras las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas. El señor Manuel llegó minutos después, envolviéndola en un abrazo protector. «Estoy aquí, pequeña», murmuró. «No estás sola». 3 días después, Rosa Santos Pasos dejó este mundo en una tranquila madrugada de mayo. Elena, sosteniendo su mano hasta el último momento, sintió que una parte de su mundo se desmoronaba. Las palabras no dichas sobre su padre se convirtieron en otro misterio que nunca podría resolver. El funeral fue pequeño, pero lleno de amor. Los compañeros de Rosa en la oficina de correos
vecinos del barrio y hasta algunos peregrinos que ella había ayudado a lo largo de los años se acercaron para despedirse. Alba permaneció sobria durante toda la ceremonia, sus ojos rojos y hinchados revelando un dolor genuino. Cuando el último asistente se marchó del cementerio de Boisaca, Elena permaneció de pie junto a la tumba de su madre, con Billy fielmente a su lado y el señor Manuel unos pasos más atrás, respetando su momento de despedida. «Te lo prometo, mamá», susurró Elena, dejando caer una rosa blanca sobre el mármol fresco. «Seguiré adelante, seré fuerte». Lo que Elena no sabía era que su promesa sería puesta a prueba más pronto de lo que imaginaba. Alba, sobria por primera vez en años, había comenzado a hacer preguntas sobre la casa y la herencia, y en las sombras de su dolor se gestaba una tormenta que amenazaba con arrasar todo lo que Elena consideraba seguro. Los días siguientes al funeral se desdibujaron en una bruma de trámites y visitas de pésame. Elena se movía por la casa como un fantasma, incapaz de procesar completamente la ausencia de su madre. Billy no se separaba de ella, como si entendiera que su compañía era más necesaria que nunca. El señor Manuel Otero se había convertido en una presencia constante, ayudando con los papeleos y asegurándose de que Elena comiera regularmente. Sin embargo, la calma relativa de esos primeros días se vio interrumpida cuando Alba apareció una mañana, sorprendentemente sobria y acompañada por un abogado. Según el testamento de Rosa, explicó el abogado, un hombre llamado Francisco Varela, la casa debe compartirse entre Elena y su tía Alba hasta que la menor cumpla los 21 años. Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. El señor Manuel, sentado a su lado en el sofá de la sala, puso una mano reconfortante sobre su hombro. «Es lo justo», declaró Alba, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Soy tu familia, Elena, la única que te queda». Los primeros días de convivencia fueron tensos pero manejables. Alba parecía hacer un esfuerzo por mantenerse sobria. Incluso consiguió un trabajo temporal en una tienda de souvenirs cerca de la catedral. Elena se concentraba en sus estudios y en mantener la casa como su madre la había dejado, encontrando consuelo en las rutinas familiares. Sin embargo, la paz duró poco. Una noche, Elena despertó sobresaltada por el sonido de risas y música alta. Al bajar las escaleras, encontró la sala convertida en un improvisado bar, con Alba rodeada de personas que nunca había visto antes. «¡Sobrina!», exclamó Alba, su voz arrastrando las palabras. «Únete a la diversión. La vida es demasiado corta para pasarla llorando. No es lo que siempre decía mi hermana». Elena sintió que la ira y el dolor se mezclaban en su pecho. «No te atrevas a hablar así de mamá», susurró, pero su voz se perdió entre la música y las risas. Billy, que había bajado tras ella, comenzó a gruñir ante la escena caótica. Uno de los invitados, un hombre con aspecto descuidado, se acercó amenazadoramente al perro. «¡Saca a ese chucho de aquí!», gritó el hombre, haciendo que Billy retrocediera protectoramente hacia Elena. El señor Manuel, alertado por el ruido, apareció en la puerta momentos después. Su presencia, como siempre, trajo consigo un aire de autoridad que hizo que varios de los invitados comenzaran a marcharse incómodos. Las semanas siguientes establecieron un patrón perturbador. Los días, Alba mantenía una fachada de sobriedad y responsabilidad. Las noches, especialmente los fines de semana, la casa se convertía en un lugar irreconocible, lleno de extraños y caos. Elena encontró refugio en la biblioteca pública, quedándose hasta tarde estudiando, evitando volver a casa hasta que el señor Manuel le confirmara por mensaje que la fiesta había terminado. Billy se había convertido en su guardián constante, gruñendo protectoramente cada vez que alguno de los amigos de Alba se acercaba demasiado. Una mañana particularmente fría, mientras limpiaba los restos de otra fiesta nocturna, Elena encontró una fotografía de su madre caída detrás del sofá. El cristal del marco estaba roto, y la imagen mostraba a Rosa joven, sonriendo frente a la catedral. Fue la gota que colmó el vaso. «Necesito salir de aquí», murmuró Elena, abrazando a Billy mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. «Necesito encontrar mi propio camino». El señor Manuel,
que había bajado para ayudar con la limpieza como cada mañana después de las fiestas, asintió comprensivamente. «Vi un anuncio en la Rua do Vilar», comentó casualmente. «Una copistería busca ayudante. Podrías empezar por ahí». Elena miró a su alrededor, a la casa que una vez había sido su refugio y ahora se sentía como una prisión. Las paredes que guardaban los recuerdos de su infancia feliz ahora resonaban con risas extrañas y música estridente. «¿Crees que mamá me perdonaría si me voy?», preguntó en voz baja. «Tu madre querría que fueras feliz y estuvieras segura», respondió el señor Manuel con suavidad. «A veces el mejor modo de honrar un hogar es saber cuándo buscar uno nuevo». Esa tarde Elena se dirigió hacia la copistería con Billy fielmente a su lado. No sabía que ese simple trayecto por las calles empedradas de Santiago cambiaría su vida para siempre, de maneras que ni siquiera podía imaginar. La mañana de la entrevista amaneció con la típica niebla compostelana cubriendo las calles empedradas. Elena caminaba con determinación por la Rua do Vilar, repasando mentalmente las respuestas que había preparado. Billy, como siempre, caminaba fielmente a su lado, ya que no se atrevía a dejarlo en casa con Alba y sus impredecibles estados de ánimo. La copistería Copias Fonseca era un local pequeño pero ordenado, situado estratégicamente cerca de la Facultad de Historia. Elena ató a Billy en un poste cercano, prometiéndole que no tardaría mucho. El perro la miró con ojos comprensivos, como si entendiera la importancia del momento. La entrevista iba bien. La dueña, una mujer mayor llamada Carmen Iglesias, parecía impresionada por el dominio de Elena con los ordenadores y su conocimiento del inglés, útil para atender a los numerosos estudiantes extranjeros que frecuentaban el lugar. «El trabajo es tuyo», sonrió Carmen. «Puedes empezar mañana mismo». Elena salió de la tienda con el corazón ligero por primera vez en semanas. Sin embargo, su alegría duró poco. Al doblar la esquina hacia donde había dejado a Billy, vio un grupo de gente congregada y escuchó el chirrido de frenos. Todo sucedió en cámara lenta. Un coche había perdido el control en la húmeda calzada. Elena corrió hacia Billy, pero sus pies resbalaron en los adoquines mojados. Sintió un golpe fuerte, un dolor agudo y luego oscuridad. Despertó en una habitación del Hospital Clínico Universitario, el mismo donde había pasado tantas horas con su madre. El señor Manuel estaba sentado junto a su cama, con Billy acurrucado a sus pies. El perro había salido ileso del accidente, pero Elena, «No siento las piernas», susurró con pánico. El doctor Bermúdez, un neurólogo de mediana edad, explicó su situación con gentileza, pero sinceridad. «La lesión no es permanente, Elena, pero la recuperación llevará tiempo y mucha rehabilitación». Los días en el hospital se convirtieron en semanas. El señor Manuel y su esposa se turnaban para visitarla, trayéndole libros y noticias del barrio. Billy tenía permiso especial para visitarla gracias a la intervención del personal que recordaba su presencia durante la enfermedad de Rosa. Alba apareció una vez, sobria pero incómoda, murmurando algo sobre mantener la casa en orden hasta que Elena regresara. Su visita fue breve y tensa, dejando tras de sí un silencio pesado y preguntas sin responder. Una tarde, mientras intentaba mantenerse positiva a pesar del dolor y la frustración de la terapia física, recibió una visita inesperada. Un hombre alto, de aspecto distinguido y ojos amables, se presentó en su habitación. «Me llamo Tomás López Fernández», se presentó. «Mi esposa, ella era quien conducía el coche». Elena sintió una mezcla confusa de emociones. El hombre parecía genuinamente afectado. Sus ojos reflejaban una profunda preocupación y culpa. «Quiero ayudar», continuó Tomás. «Cubriré todos los gastos médicos y de rehabilitación. Es lo mínimo que puedo hacer». «No necesito su dinero», respondió Elena con más dureza de la que pretendía. «Solo quiero recuperarme y volver a mi vida». Tomás asintió comprensivamente. «Lo entiendo, pero por favor, al menos permite que me asegure de que recibes la mejor atención posible. Mi hija Laura, ella tiene 5 años. No dejo de pensar que podría haber sido ella». Algo en la sinceridad de sus palabras y la genuina preocupación en su rostro hizo que Elena suavizara su postura. «Gracias», murmuró finalmente. Las semanas siguientes
fueron un torbellino de terapia intensiva, ejercicios dolorosos y pequeñas victorias. Elena descubrió una fortaleza interior que no sabía que poseía. Cada pequeño movimiento, cada sensación recuperada, era un triunfo. El señor Manuel continuaba siendo su roca, visitándola regularmente y manteniéndola informada sobre la situación en casa. Alba, según sus reportes, parecía estar manteniendo un perfil bajo, aunque ocasionalmente se escuchaban fiestas nocturnas. Lo que Elena no sabía era que el destino había comenzado a tejer una intrincada red de acontecimientos. Su encuentro con Tomás López Fernández no era una simple coincidencia, y el futuro guardaba sorpresas que ni siquiera podía imaginar. Mientras luchaba por recuperar el control de sus piernas, nuevos caminos se abrían ante ella, caminos que la llevarían a descubrir verdades largamente ocultas y a encontrar el amor en el lugar más inesperado. Los días en rehabilitación se convirtieron en una rutina de pequeños triunfos y frustraciones. Elena descubrió que la recuperación no era un camino lineal, sino una montaña rusa de emociones y desafíos. Marina Souto, su fisioterapeuta, se había convertido en una mezcla de mentora y amiga, empujándola más allá de sus límites con una combinación perfecta de firmeza y comprensión. «Venga, Elena, solo una serie más», animaba Marina mientras Elena luchaba por completar sus ejercicios. El sudor le corría por la frente y sus músculos protestaban, pero la determinación en sus ojos no flaqueaba. Billy, que había recibido permiso especial para asistir a las sesiones de terapia como apoyo emocional, observaba atentamente desde su rincón. Su presencia era un recordatorio constante de la vida que la esperaba fuera del hospital, una motivación para seguir adelante. Las visitas de Tomás López Fernández se habían vuelto sorprendentemente regulares. A pesar de la inicial resistencia de Elena, había algo en su presencia que traía calma a sus días. No era solo su preocupación genuina por su recuperación, sino la forma en que hablaba con ella, sin lástima, sin condescendencia, tratándola como una igual. Una tarde, mientras Elena descansaba después de una sesión particularmente intensa, Tomás apareció con una visita inesperada. Una niña pequeña de grandes ojos marrones se asomó tímidamente detrás de sus piernas. «Elena, esta es Laura», presentó Tomás con una sonrisa suave. «Ha estado insistiendo en conocerte». Laura, con la inocencia de sus 5 años, se acercó a la silla de ruedas de Elena sin el menor rastro de incomodidad que solían mostrar los adultos. Sus ojos se iluminaron al ver a Billy, quien inmediatamente se acercó a ella, meneando la cola. «¿Un perrito?», exclamó Laura con deleite. «¿Puedo acariciarlo?». Elena sonrió sintiendo una calidez inesperada en su pecho. «Por supuesto, se llama Billy y es muy amigable». Mientras Laura jugaba con Billy, Tomás se sentó junto a Elena. «Se está divorciando», dijo en voz baja, respondiendo una pregunta que Elena no se había atrevido a formular. «Mi esposa, el accidente fue la gota que colmó el vaso. Llevábamos tiempo mal». Elena no supo qué responder. Por un lado, sentía una extraña culpabilidad por ser, aunque involuntariamente, parte del final de un matrimonio. Por otro lado, no podía evitar sentir cierto alivio al saber que la mujer que había causado su accidente ya no formaba parte de la vida de Tomás y Laura. Las visitas se convirtieron en una rutina. Laura traía dibujos para Elena y golosinas para Billy. Tomás llegaba con libros, revistas y conversaciones que hacían que las tardes pasaran volando. Elena se encontró esperando estas visitas con una anticipación que la sorprendía y a veces la asustaba. El señor Manuel, que coincidió con Tomás en varias ocasiones, observaba la situación con una mezcla de preocupación paternal y cautela optimista. «Ten cuidado con tu corazón, pequeña», le aconsejó un día, «pero no tengas miedo de dejarlo sanar y crecer». Mientras tanto, las noticias de casa eran cada vez más preocupantes. Alba había comenzado a traer personas extrañas a vivir temporalmente en la casa, convirtiendo el hogar de Elena en una especie de hostal improvisado para sus amigos bebedores. «Necesito volver pronto», comentó Elena con frustración durante una de sus sesiones de terapia. Marina la miró con comprensión pero firmeza. «Y volverás», aseguró la fisioterapeuta. «Pero no antes de que estés realmente preparada. No podemos arriesgar tu recuperación».
Una tarde, mientras practicaba dar pasos con las barras paralelas, Elena tuvo una revelación. La vida no había sido justa con ella. Había perdido a su madre, nunca había conocido a su padre, y ahora luchaba por recuperar algo tan básico como caminar. Pero también le había dado regalos inesperados: el amor incondicional de su madre, la presencia constante del señor Manuel, la lealtad de Billy y ahora la dulzura de Laura y la compañía reconfortante de Tomás. ¿En qué piensas?, preguntó Tomás, que había llegado para su visita diaria y la observaba practicar. Elena sonrió, dando otro paso tembloroso pero decidido. En que a veces los mayores cambios de nuestra vida vienen disfrazados de desastres. Lo que Elena no sabía era que el mayor cambio en su vida aún estaba por llegar. Un secreto guardado durante años estaba a punto de salir a la luz. Un secreto que conectaría todos los puntos de su historia de una manera que nunca hubiera imaginado. La lluvia golpeaba suavemente las ventanas del hospital mientras Elena organizaba las cartas y documentos que el señor Manuel le había traído de casa. Entre facturas antiguas y fotografías, un sobre amarillento captó su atención. La caligrafía elegante en el exterior era inconfundiblemente la de su madre, pero el sobre estaba dirigido a "Mi querida Elena, para cuando sea el momento". Con manos temblorosas, Elena abrió el sobre. Dentro encontró una carta fechada apenas unas semanas antes del diagnóstico de su madre, junto con una fotografía antigua que nunca había visto antes. "Mi querida Elena", comenzaba la carta. "Si estás leyendo esto, significa que no tuve la oportunidad de decirte la verdad en persona, algo que lamentaré eternamente". Las palabras que siguieron hicieron que el mundo de Elena se tambaleara. La fotografía mostraba a su madre, mucho más joven, junto a un hombre que le resultaba extrañamente familiar. Estaban en la plaza del Obradoiro, ambos sonriendo a la cámara, claramente enamorados. "Tu padre no nos abandonó como siempre te hice creer", continuaba la carta. "Él nunca supo de tu existencia. Cuando descubrí que estaba embarazada, él ya se había mudado a Madrid por trabajo. Tomé la decisión de no decirle, convencida de que era lo mejor para todos. Ahora sé que quizás me equivoqué". El sonido de pasos familiares en el pasillo la sacó de su lectura. Rápidamente, Elena guardó la carta cuando Tomás entró en la habitación. Sin embargo, la fotografía se deslizó de sus manos, cayendo al suelo. Tomás se agachó para recogerla, y su rostro palideció al ver la imagen. ¿Dónde conseguiste esta foto?", preguntó con una voz que Elena nunca le había escuchado antes. "Estaba entre las cosas de mi madre", respondió Elena, notando la extraña reacción de Tomás. "¿Por qué? ¿Conoces a estas personas?". Tomás se sentó pesadamente en la silla junto a la cama de Elena, sus ojos fijos en la fotografía. "El hombre de la foto es mi padre", dijo finalmente. "Fernando López Castillo. Falleció hace 5 años". El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena sintió que el aire abandonaba sus pulmones, mientras las implicaciones de esta revelación golpeaban su mente como olas contra las rocas. "Pero eso significaría", comenzó Elena, incapaz de completar la frase. "Que somos hermanos", completó Tomás, su voz apenas un susurro. Billy, sintiendo la tensión en la habitación, se acercó y apoyó su cabeza en el regazo de Elena, ofreciendo consuelo silencioso. "No puede ser", murmuró Elena, aunque las similitudes comenzaban a tomar forma en su mente. Los mismos ojos, la misma forma de sonreír, pequeños gestos que había notado en Tomás que le resultaban extrañamente familiares. "Mi padre vivió en Santiago por un tiempo, antes de mudarse a Madrid", explicó Tomás, piezas de un rompecabezas encajando en su mente. Nunca habló mucho de esa época, pero siempre mencionaba que había dejado su corazón en Compostela. Pensábamos que se refería a la ciudad. Elena recordó las últimas palabras que su madre había intentado decirle en el hospital, interrumpidas por aquel ataque de tos. ¿Era este el secreto que había querido revelarle? El señor Manuel, que había llegado silenciosamente durante la conversación, observaba la escena desde la puerta con una expresión de comprensión Downing en su rostro. "Rosa siempre decía que había heredado la sonrisa de tu padre", comentó suavemente.
Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Elena. Lágrimas de pérdida por el padre que nunca conoció, de dolor por los años de silencio, de confusión por los sentimientos que había comenzado a desarrollar por quien resultó ser su hermano. Tomás se pasó una mano por el rostro igualmente abrumado. Laura, ella tiene una tía, dijo con una risa sin humor. Todas estas semanas, sintiendo esta conexión inexplicable, el silencio volvió a llenar la habitación, pero esta vez era diferente. Era un silencio lleno de realización, de verdades reveladas, de destinos entrelazados de maneras que ninguno hubiera podido imaginar. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Elena finalmente, su voz pequeña pero firme. Ahora, respondió Tomás, tomando su mano en un gesto que ya no necesitaba ser más que fraternal. Comenzamos de nuevo, como familia. Lo que ninguno de los dos sabía en ese momento era que esta revelación era solo el principio. El destino tenía más sorpresas guardadas, y el verdadero desafío apenas comenzaba. La lucha por la casa, la recuperación de Elena y la búsqueda de un nuevo equilibrio en sus vidas recién conectadas apenas empezaba a desenvolverse. Los días siguientes a la revelación transcurrieron en una nebulosa de emociones encontradas y adaptaciones. Elena continuaba con su rehabilitación, ahora con un renovado sentido de propósito. La presencia de Tomás había cambiado. Donde antes había una atracción incipiente, ahora florecía un vínculo fraternal que se fortalecía con cada visita. Laura, ajena a la complejidad de la situación, estaba encantada de tener una tía. ¿Significa esto que Billy también es mi tío?, preguntó una tarde, provocando risas que aligeraron la tensión del momento. Marina Souto, la fisioterapeuta, notaba el cambio en Elena. Tu determinación es diferente ahora, comentó durante una sesión particularmente exigente. Hay algo nuevo en tus ojos. Elena asintió, concentrándose en mantener el equilibrio mientras daba otro paso. Sus piernas, aunque todavía débiles, respondían cada vez mejor. Tengo más razones para recuperarme, respondió simplemente. La noticia de su parentesco se había extendido como la niebla matinal por las calles de Santiago. El señor Manuel y su esposa habían acogido la noticia con una mezcla de sorpresa y alegría, viendo en ella una bendición disfrazada. Sin embargo, cuando Alba se enteró durante una de sus raras visitas sobrias al hospital, su reacción fue inesperada. El hijo de Fernando López, había exclamado con una risa amarga, Rosa siempre fue la preferida, incluso en esto, ella se quedó con el amor de mi vida. Esta revelación había dejado a Elena aturdida. Tú ¿conocías a mi padre? ¿Conocerlo? Alba se dejó caer en la silla junto a la cama de Elena. Yo lo vi primero. Trabajaba en el bar donde él solía ir después del trabajo. Pero entonces apareció Rosa con sus sonrisas dulces y sus buenos modales. Su voz se quebró. Supongo que ahora entiendo por qué nunca pude superarlo. Billy, que siempre había recelado de Alba, se acercó a ella por primera vez sin gruñir, como si percibiera su vulnerabilidad. La confesión de Alba arrojó una nueva luz sobre su comportamiento a lo largo de los años. El alcohol, las exigencias de dinero, los arranques de ira, todo parecía tener ahora un origen más profundo y doloroso. Tomás, al enterarse de esta parte de la historia, pasó horas revisando viejas fotografías y documentos de su padre. Hay tantas cosas que nunca supimos, comentó una tarde mientras compartía con Elena historias de su infancia. Tantas preguntas que ya no podemos hacerle. Una mañana, mientras Elena practicaba caminar con muletas por el pasillo del hospital, Tomás llegó con noticias importantes. He estado pensando, comenzó, con esa expresión seria que Elena ya reconocía como preludio de algo significativo. La casa donde vivo en la Rúa Nova es demasiado grande para Laura y para mí. Tiene un apartamento independiente en la planta baja, con su propia entrada. Elena lo miró, comprendiendo hacia dónde se dirigía la conversación. Tomás, no puedo... Por favor, escúchame, interrumpió suavemente. No es caridad, es familia. El apartamento tiene acceso directo al jardín, perfecto para Billy. Está cerca del centro, donde podrías retomar tu trabajo en la copistería cuando estés lista. Y Laura, ella necesita a su tía cerca. Las palabras de Tomás resonaron en la mente de Elena mientras continuaba su ejercicio.
El apartamento sonaba perfecto, pero la idea de dejar la casa de su madre, a pesar del caos que Alba había creado en ella, le provocaba un dolor agudo en el pecho. «¿Qué hay de Alba?», preguntó finalmente. «Podríamos ayudarla», sugirió Tomás. «Buscarle ayuda profesional, apoyarla para que supere sus adicciones. Pero Elena, no puedes sacrificar tu recuperación y tu futuro por alguien que no está dispuesto a ayudarse a sí mismo». El señor Manuel, que había llegado para su visita diaria, añadió su voz de sabiduría a la conversación. «Tu madre querría que estuvieras segura y feliz, Elena. A veces, preservar los recuerdos no significa aferrarse a un lugar físico». Mientras Elena contemplaba la decisión que tenía por delante, no podía evitar pensar en los giros que había dado su vida en los últimos meses. La pérdida de su madre, el accidente, el descubrimiento de su hermano. Cada acontecimiento, aunque doloroso, la había llevado a este momento. Laura apareció corriendo por el pasillo, seguida por Billy, ambos ajenos a la seriedad de la conversación de los adultos. «Tía Elena», exclamó la niña, deteniéndose justo a tiempo para no chocar con las muletas. «Mira lo que dibujé para tu nueva habitación». Elena tomó el dibujo con manos temblorosas. Una casa colorida con un jardín lleno de flores, donde figuras que representaban a todos ellos, incluido Billy, sonreían bajo un sol radiante. En ese momento, mientras las lágrimas nublaban su visión, Elena supo que había encontrado su respuesta. Lo que no sabía era que esta decisión desencadenaría una serie de eventos que cambiarían no solo su vida, sino también la de Alba, de maneras que ninguno podría haber previsto. El día que Elena finalmente recibió el alta del hospital, Santiago de Compostela la recibió con uno de esos raros días de sol pleno que hacían brillar las piedras centenarias de la ciudad. Tomás había insistido en que se quedara en el apartamento de la planta baja de su casa mientras tomaba una decisión definitiva sobre su futuro. El apartamento resultó ser más acogedor de lo que Elena había imaginado. Con su propia entrada por el jardín trasero, espacios amplios adaptados para su actual necesidad de usar muletas y un pequeño patio donde Billy podía corretear libremente. Laura había decorado las paredes con sus dibujos y el señor Manuel y su esposa habían ayudado a trasladar algunos muebles y recuerdos de la casa de Rosa. «Es temporal», se repetía Elena cada mañana, aunque cada día que pasaba, el apartamento se sentía más como un hogar. La recuperación progresaba lentamente, pero con constancia. Marina, su fisioterapeuta, ahora venía a casa 3 veces por semana, y Elena complementaba estas sesiones con ejercicios diarios en el jardín, donde Laura actuaba como su animadora personal. «Vamos, tía Elena», gritaba la pequeña mientras Elena practicaba caminar con una sola muleta. «Billy y yo creemos en ti». La relación con Tomás se había transformado en algo hermoso y reconfortante. Las cenas familiares se convirtieron en una tradición diaria, con Laura parloteando sobre su día en el colegio, Billy mendigando bocados bajo la mesa y los hermanos descubriendo más similitudes entre ellos con cada conversación. Sin embargo, la situación con Alba seguía siendo una sombra en su felicidad. Las noticias que llegaban de su antigua casa eran cada vez más preocupantes. El señor Manuel reportaba fiestas frecuentes, extraños entrando y saliendo a todas horas, y un deterioro visible del lugar. Una tarde, mientras Elena trabajaba en sus ejercicios de rehabilitación en el jardín, escuchó el timbre de la puerta principal. Tomás, que estaba en casa trabajando desde su despacho, fue a abrir. La voz que llegó desde la entrada hizo que Elena se congelara en su lugar. «¿Dónde está mi sobrina?». La voz de Alba, sorprendentemente clara y sobria, resonó en el vestíbulo. Elena se apoyó en su muleta, con Billy pegado a su lado, mientras Alba aparecía en el jardín. Su tía se detuvo al verla, y por un momento, Elena vio destellos de la mujer que había sido antes del alcohol. «¿Te ves bien?», dijo Alba suavemente, casi con timidez. «La casa no es lo mismo sin ti». «Alba», comenzó Elena, pero su tía levantó una mano para detenerla. «No, déjame hablar. He estado pensando mucho, sobre Rosa, sobre Fernando, sobre todo». Alba se sentó en un banco del jardín, sus manos retorciéndose nerviosamente en su regazo. «Encontré algunas cartas viejas mientras
mientras destrozaba la casa. La última parte la dijo con una risa amarga que se transformó en un sollozo. Cartas de Fernando a Rosa. Él no sabía que estaba embarazada, pero en su última carta le decía que había conseguido un trabajo en Madrid, que quería que fuera con él, que construyeran una vida juntos. Tomás, que había estado observando desde la puerta, se acercó lentamente. ¿Tienes esas cartas?, preguntó con suavidad. Alba asintió, sacando un paquete arrugado de su bolso. Las he leído tantas veces. Me hacen darme cuenta de lo mucho que he desperdiciado mi vida aferrándome a un amor que nunca fue mío. Elena se acercó cojeando a su tía, sentándose junto a ella. Por primera vez en años, no olía a alcohol. Nunca es tarde para cambiar, susurró. He estado yendo a reuniones, confesó Alba. De Alcohólicos Anónimos. Llevo 2 semanas sobria. Es el periodo más largo en años. Miró a Elena con ojos llenos de lágrimas. Quiero vender mi parte de la casa. Usar el dinero para ir a un centro de rehabilitación. Hay uno en Vigo. Laura, que había estado jugando con Billy, se acercó curiosamente al grupo. Alba la miró con una mezcla de sorpresa y nostalgia. Se parece a él, murmuró. A Fernando. Tiene su misma sonrisa. ¿Eres mi otra tía?, preguntó Laura con la inocencia característica de los niños, la que está enferma pero quiere ponerse mejor. Alba dejó escapar una risa entrecortada. Supongo que sí, pequeña. Eso intento. Esa tarde marcó un punto de inflexión. Mientras el sol se ponía sobre Santiago, tiñendo el jardín de tonos dorados, la familia recién ampliada compartió historias sobre Fernando López, sobre Rosa, sobre el pasado que los había llevado hasta ese momento. Lo que ninguno sabía entonces era que este no era el final de su historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo. Un capítulo que traería más desafíos, más revelaciones y, sobre todo, más oportunidades para sanar y crecer juntos. El otoño llegó a Santiago de Compostela con una sinfonía de hojas doradas y el familiar aroma a castañas asadas en las esquinas. Elena había progresado notablemente en su rehabilitación, ahora usando solo un bastón para las distancias largas. El apartamento en la casa de Tomás se había convertido definitivamente en su hogar, y la rutina familiar se había establecido con una naturalidad que a veces la sorprendía. Las mañanas comenzaban temprano, con Laura preparándose para el colegio mientras Elena hacía sus ejercicios matutinos en el jardín, acompañada fielmente por Billy. Tomás preparaba el desayuno para todos, un ritual que se había convertido en un momento precioso de conexión familiar. ¿Vamos a visitar a la tía Alba hoy?, preguntó Laura una mañana mientras untaba mermelada en su tostada. La pregunta hizo que Elena y Tomás intercambiaran una mirada significativa. Alba llevaba 2 meses en el centro de rehabilitación en Vigo. Sus progresos, aunque lentos, eran constantes. Las visitas semanales se habían convertido en una parte importante de la rutina familiar, y Laura, con su inocencia infantil, había desarrollado un cariño especial por esta tía que luchaba por ponerse mejor. Sí, cariño, respondió Tomás, y hoy es un día especial. ¿Recuerdas? La tía Alba recibe su primera medalla de sobriedad. Elena sintió una mezcla de orgullo y nostalgia. La transformación de Alba era notable. La venta de su parte de la casa antigua había proporcionado los recursos necesarios para su tratamiento y por primera vez en años parecía verdaderamente comprometida con su recuperación. El señor Manuel y su esposa habían comprado la parte de Alba en la casa, con la promesa de mantenerla como un lugar de encuentro familiar. Los hogares son más que paredes, había dicho el señor Manuel. Son los recuerdos que guardamos en ellos. Mientras se preparaban para el viaje a Vigo, Elena recibió una llamada de Carmen, la dueña de la copistería. ¿Cómo va esa recuperación?, preguntó con su habitual calidez. El puesto sigue esperándote cuando estés lista. Casi estoy lista, respondió Elena con una sonrisa. ¿Qué te parece si empiezo la próxima semana? Medio tiempo. El viaje a Vigo transcurrió entre las historias de Laura sobre el colegio y las melodías suaves de la radio. Billy, acurrucado en el asiento trasero junto a la niña, parecía especialmente emocionado, como si entendiera la importancia del día.
El centro de rehabilitación era un edificio moderno rodeado de jardines bien cuidados. Alba los esperaba en la entrada, y Elena notó inmediatamente los cambios en su tía. Su postura más erguida, su mirada clara, su sonrisa genuina. «¡Vinieron todos!», exclamó Alba, abrazando primero a Laura, quien le entregó un dibujo especialmente preparado para la ocasión. Billy se acercó a ella meneando la cola. Otro signo del cambio en Alba. El perro que una vez le gruñía, ahora la saludaba con afecto. La ceremonia de entrega de medallas fue emotiva. Cuando Alba subió a recibir su reconocimiento por 2 meses de sobriedad, sus manos temblaban ligeramente, pero su voz era firme al compartir su testimonio. «Durante años culpé al amor perdido por mis decisiones», dijo Alba ante la audiencia. «Pero el amor nunca fue el problema. El problema era yo, negándome a avanzar, a vivir. Hoy entiendo que el verdadero amor no es posesión ni obsesión. Es lo que veo en mi familia: apoyo, comprensión, la capacidad de perdonar y la voluntad de crecer juntos». Elena sintió las lágrimas correr por sus mejillas mientras escuchaba a su tía. Tomás apretó suavemente su mano, y Laura, sentada entre ellos, sonreía orgullosa. Después de la ceremonia, compartieron una merienda en los jardines del centro. Alba había preparado una sorpresa: un álbum de fotos antiguo que había encontrado entre sus cosas. «Miren esto», dijo, abriendo el álbum en una página específica. «Esta foto la tomé yo, aunque Rosa nunca lo supo». La imagen mostraba a Rosa y Fernando en la plaza del Obradoiro, riendo bajo la lluvia. Era una foto espontánea, capturando un momento de felicidad pura. «Ese día», continuó Alba, su voz suave pero serena, «fue cuando finalmente entendí que su amor era real. Dolió, pero ahora puedo ver la belleza en ese momento». Laura estudiaba la foto con curiosidad. «¿Es mi abuelo?», preguntó, señalando a Fernando. «Sí, pequeña», respondió Tomás, «y esa es la madre de Elena, tu abuela Rosa». La tarde transcurrió entre historias y recuerdos, pero esta vez sin el sabor amargo que solían tener. Alba compartió anécdotas de su juventud con Rosa, momentos felices antes de que el alcohol nublara su vida. Elena y Tomás escuchaban, completando piezas del rompecabezas de su historia familiar. Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y rosa, Elena observó a su familia: Laura jugando con Billy en el césped, Tomás y Alba conversando tranquilamente, las fotografías antiguas esparcidas sobre la mesa del jardín. Pensó en su madre, en cómo el amor que una vez mantuvo en secreto había creado, a través de caminos inesperados, esta nueva familia. Lo que Elena no sabía era que el destino aún tenía una última sorpresa guardada, una que llegaría en forma de una carta más, escondida en el fondo del álbum de Alba, esperando el momento adecuado para ser descubierta. La vuelta al trabajo en la copistería Copias Fonseca marcó otro hito en la recuperación de Elena. Carmen había adaptado el horario y las responsabilidades para facilitar su reintegración, y el constante flujo de estudiantes y profesores proporcionaba una agradable distracción de los pensamientos que aún la asaltaban por las noches. Una tarde lluviosa, mientras organizaba algunos documentos antiguos que Carmen quería digitalizar, Elena encontró una carpeta marcada con el año en que sus padres se habían conocido. La coincidencia la hizo sonreír y por curiosidad comenzó a revisar su contenido. Entre facturas amarillentas y documentos administrativos, un sobre llamó su atención. Estaba dirigido a la Universidad de Santiago de Compostela, específicamente a la Facultad de Historia, donde Fernando López había sido profesor visitante durante aquel breve pero significativo periodo de su vida. «Carmen», llamó Elena, su voz temblando ligeramente. «¿Puedo llevarme esta carpeta para revisarla en casa?». Esa noche, después de que Laura se fuera a dormir, Elena compartió su hallazgo con Tomás. Sentados en el salón, con Billy dormitando a sus pies, comenzaron a examinar los documentos. «Mira esto», dijo Tomás, sacando una carta oficial de la universidad. «Padre fue invitado inicialmente solo por un semestre, pero solicitó una extensión de su estancia. La fecha coincide con el tiempo que estuvo con mamá», observó Elena, sintiendo una extraña mezcla de emociones. Mientras revisaban los papeles, un sobre sellado cayó al suelo. La dirección del remitente era en Madrid y estaba fechado apenas unas semanas después de que Fernando dejara Santiago. Con manos temblorosas, Elena abrió el sobre.
La carta en su interior, aunque amarillenta por el tiempo, estaba perfectamente preservada. Querida Rosa, he intentado contactarte varias veces desde mi regreso a Madrid, sin éxito. Tus compañeros en correos me dicen que has pedido una transferencia temporal a otra oficina y nadie parece saber dónde encontrarte. No entiendo tu repentina desaparición. El trabajo en Madrid es estable y, como te dije, hay un puesto esperándote en la oficina central de correos si decides venir. La casa que mencioné es perfecta, cerca del Retiro, con un pequeño jardín donde podrías plantar las flores que tanto amas. Sé que el cambio es aterrador, pero lo que tenemos es especial. No puedo dejar de pensar en nuestras conversaciones, en el Café Gijón, en tus risas bajo la lluvia en la Plaza del Obradoiro, en los planes que hicimos para el futuro. Alba me dijo que estás bien, pero hay algo en su manera de evitar mis preguntas que me preocupa. Si hay algo que debas saber, por favor, dímelo. Cualquier cosa que sea, podemos enfrentarla juntos. Te amo, Rosa, y si aún sientes lo mismo, no dejes que el miedo al cambio nos separe. Siempre tuyo, Fernando. Elena y Tomás se quedaron en silencio después de leer la carta. Billy, sintiendo la intensidad del momento, se acercó y apoyó su cabeza en el regazo de Elena. Nunca la envió, susurró Elena finalmente. La carta nunca llegó a mamá. Alba, dijo Tomás, comprendiendo. Ella trabajaba en la oficina de correos entonces. Debió interceptar la carta. Como si la mención de su nombre la hubiera invocado, el teléfono sonó. Era Alba, llamando desde el centro de rehabilitación. Elena, dijo, su voz inusualmente seria. Estaba ordenando mis cosas para la mudanza a la residencia de transición y encontré algo que debes ver, algo que he guardado durante demasiado tiempo. Al día siguiente, toda la familia, incluido Billy, viajó a Vigo. Alba los esperaba en el jardín del centro, sosteniendo un pequeño joyero desgastado. Lo siento, comenzó Alba, lágrimas corriendo por sus mejillas. Lo siento tanto. No fue solo esa carta. Hubo más. Las guardé todas. Abrió el joyero, revelando un pequeño fajo de cartas atadas con una cinta descolorida. El alcohol no fue mi única adicción. También me aferré a este secreto, dejando que me envenenara por dentro durante años. Elena tomó las cartas con manos temblorosas. Cada sobre contenía el amor, la preocupación y finalmente la resignación de un hombre que nunca supo que iba a ser padre. ¿Por qué ahora?, preguntó Tomás suavemente. Alba miró a Laura, que jugaba con Billy cerca de una fuente. Porque el perdón debe ser completo para ser real, y porque ella merece conocer toda la verdad sobre su familia. Mientras el sol de la tarde bañaba el jardín, la familia se sentó junta a leer las cartas, cada una revelando una pieza más del rompecabezas de su historia compartida. Laura se acurrucó entre Elena y Tomás, escuchando fragmentos de un amor que, aunque interrumpido, había dado fruto en formas inesperadas. El descubrimiento de las cartas no cambiaría el pasado, pero ofrecía algo igualmente valioso: comprensión, perdón y la oportunidad de sanar viejas heridas. Mientras Billy corría feliz por el jardín, persiguiendo mariposas y haciendo reír a Laura, Elena pensó en su madre y en todas las decisiones que habían llevado a este momento. Lo que ninguno sabía entonces era que estas cartas contenían más que solo palabras de amor y anhelo. Entre sus páginas se escondía una revelación final, una que cambiaría su comprensión del pasado y abriría nuevas posibilidades para el futuro. La última carta del paquete era diferente a las demás. El sobre más grueso y deteriorado contenía no solo una carta, sino también documentos legales y una pequeña llave dorada. Elena, sentada en el jardín del centro de rehabilitación con su familia reunida a su alrededor, comenzó a leer en voz alta: «Mi querida Rosa, esta será mi última carta. Después de un año sin respuesta, debo aceptar que has elegido tu camino. Sin embargo, hay algo que necesito que sepas, algo que he estado posponiendo con la esperanza de decírtelo en persona. Mi padre, antes de retirarse a Madrid, vivió en Santiago durante su juventud. Era propietario de una pequeña casa en la Rúa da Rainha, que ahora me pertenece. Siempre hablaba de ella como su tesoro escondido, un lugar donde guardaba sus mejores recuerdos. He decidido ponerla a tu nombre.
Los documentos legales están adjuntos junto con la llave. Independientemente de lo que haya pasado entre nosotros, quiero que tengas un lugar que puedas llamar verdaderamente tuyo. Un lugar donde puedas plantar tu jardín y construir tus sueños. Si estás leyendo esto, significa que finalmente una de mis cartas te ha llegado. La casa es tuya, Rosa. Haz con ella lo que consideres mejor. Con eterno cariño, Fernando. Elena levantó la vista de la carta, encontrándose con los ojos igualmente sorprendidos de Tomás. Alba, sentada en una esquina, había enterrado su rostro entre sus manos. «La casa existe», dijo Tomás en voz baja. Padre la mencionaba a veces, pero nunca quiso venderla ni visitarla. Decía que algunos lugares debían permanecer como recordatorios de los «¿qué hubiera sido?». Laura, que había estado jugando con Billy cerca de allí, se acercó curiosa. «¿Encontraron un tesoro?», preguntó, sus ojos brillando con emoción infantil. Elena sonrió, acariciando el pelo de su sobrina. «Algo así, pequeña. Un tesoro familiar». Alba finalmente habló, su voz quebrada por la emoción. Sabía de la casa. Rosa también. La vimos un día siguiendo a Fernando cuando recién había llegado a Santiago. Era preciosa, con una pequeña fuente en el patio trasero y glicinas trepando por las paredes. «¿Por qué nunca dijiste nada?», preguntó Elena suavemente. «Por la misma razón que escondí las cartas», respondió Alba. «El amor me había vuelto egoísta y amarga. Cuando Fernando se fue, convencí a Rosa de que era mejor así, que él seguiría con su vida en Madrid. Le dije que la casa probablemente ya había sido vendida». Tomás desplegó los documentos legales, amarillentos pero aún válidos. «La propiedad sigue a nombre de padre. Nunca la transfirió oficialmente». «Entonces ahora es tuya», dijo Elena, pero Tomás negó con la cabeza. «Nuestra», corrigió, «es parte de nuestra herencia compartida, y creo que sé exactamente qué deberíamos hacer con ella». Billy, que había estado observando la escena con atención canina, se acercó y apoyó su cabeza en el regazo de Elena, como siempre hacía cuando sentía que ella necesitaba consuelo. «¿Podemos ir a verla?», preguntó Laura, saltando emocionada. «¿Puede ser como una casa de vacaciones para todos?». Elena miró a su hermano, a su sobrina, a su tía y finalmente a Billy. Su familia, tan inesperadamente formada, tan perfectamente imperfecta. «Creo», dijo lentamente, «que tengo una idea mejor». Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre Vigo, la familia comenzó a hacer planes. La casa en la Rúa da Raíña, ese tesoro escondido durante tantos años, estaba a punto de convertirse en algo más que un recordatorio del pasado. Se transformaría en un símbolo de renovación, de segundas oportunidades, de familia. Lo que ninguno de ellos podía imaginar en ese momento era cómo esta última carta, este último regalo de Fernando, se convertiría en el catalizador de un nuevo capítulo en sus vidas, uno que traería consigo más sorpresas, más alegrías y sobre todo, más razones para mantenerse unidos. La casa en la Rúa da Raíña resultó ser exactamente como Alba la recordaba, aunque los años de abandono habían dejado su huella. Las glicinas, aunque silvestres y descuidadas, seguían trepando por las paredes, y la pequeña fuente en el patio trasero, aunque seca, mantenía su encanto nostálgico. «Es perfecta», susurró Elena, mientras Billy exploraba emocionado el jardín descuidado. La llave antigua había girado con dificultad en la cerradura, pero la puerta se había abierto como si hubiera estado esperando este momento durante años. La renovación se convirtió en un proyecto familiar. Tomás se encargó de los aspectos legales y la planificación, mientras Elena, ya completamente recuperada de su lesión, supervisaba las obras. Laura pasaba los fines de semana plantando flores con Alba, quien había encontrado en la jardinería una nueva forma de terapia. El señor Manuel y su esposa, que habían mantenido la antigua casa de Rosa como prometieron, eran visitantes frecuentes, aportando consejos y ayuda basados en su propia experiencia, renovando casas antiguas. «¿Estás segura de esto?», preguntó Tomás una tarde, mientras observaban a los trabajadores restaurar la fachada. «Es una gran responsabilidad». Elena asintió observando a Laura jugar con Billy en el patio recién limpio. «Es lo que mamá hubiera querido».
un lugar donde todas las personas que necesitan sanación puedan encontrar un hogar temporal. La idea había surgido durante una de las sesiones de terapia grupal de Alba. La casa se convertiría en un centro de acogida para mujeres en recuperación, un espacio seguro donde podrían reconstruir sus vidas mientras trabajaban en su rehabilitación. Alba, que había completado exitosamente su programa y ahora trabajaba como voluntaria en el centro de Vigo, sería la coordinadora residente. «Es mi forma de devolver algo», había dicho, sus ojos brillantes con lágrimas de gratitud, «de transformar mis errores en algo positivo». La inauguración del Centro Rosa Santos coincidió con el primer aniversario del accidente de Elena. El pequeño patio, ahora restaurado y lleno de flores, acogió a familia, amigos y las primeras residentes. Carmen, la dueña de la copistería, había organizado la impresión de los folletos y materiales informativos. El señor Manuel y su esposa trajeron una tarta casera y Laura había preparado dibujos de bienvenida para cada habitación. Durante la ceremonia de inauguración, Elena se encontró recordando el largo camino que la había llevado hasta allí. El dolor por la pérdida de su madre, el accidente que había cambiado su vida, el descubrimiento de su hermano, la transformación de Alba. Cada momento, incluso los más difíciles, había contribuido a este nuevo comienzo. «Mamá estaría orgullosa», susurró Tomás, parado junto a ella mientras observaban a Alba dar la bienvenida a las primeras residentes. Laura, que había estado jugando con Billy, se acercó corriendo con algo en las manos. «Mira lo que encontré en el jardín, tía Elena». Era una pequeña caja oxidada, enterrada cerca de la fuente. Dentro, encontraron una fotografía antigua y una nota escrita con la inconfundible caligrafía de Fernando. «Para quien encuentre este tesoro, esta casa tiene el poder de sanar corazones rotos y unir almas perdidas. Cuídala bien». Elena miró a su alrededor, a su hermano Tomás, quien había pasado de ser un extraño a su mayor apoyo, a su sobrina Laura, cuya inocencia y alegría iluminaban cada día, a su tía Alba, transformada por el poder del amor y el perdón, al señor Manuel y su esposa, ejemplos vivientes de bondad desinteresada, a Billy, su fiel compañero a través de todo, y a las nuevas residentes, mujeres valientes, comenzando sus propios viajes de sanación. En ese momento, mientras el sol de la tarde bañaba el patio con luz dorada, Elena comprendió que su madre había tenido razón todo el tiempo. Siempre hay luz si sabes dónde buscarla. A veces, esa luz viene de los lugares más inesperados, y a veces, las mayores bendiciones nacen de los momentos más oscuros. Billy se acercó y apoyó su cabeza en su mano, como había hecho tantas veces durante su recuperación. Elena lo acarició, agradecida por su constante presencia, por su amor incondicional que había sido el catalizador de tantos cambios positivos en su vida. «¿Lista para el próximo capítulo?», preguntó Tomás sonriendo. Elena miró una última vez la fotografía de su padre, la nota que había dejado, y luego a su familia reunida en el patio. «Más que lista», respondió, su voz llena de certeza y esperanza. Mientras el atardecer pintaba el cielo de Santiago de Compostela, con tonos de rosa y oro, la casa en la Rúa da Rainha cobraba nueva vida. Ya no era solo un tesoro escondido, ni un recordatorio de amores perdidos, sino un faro de esperanza y renovación, un testimonio del poder transformador del amor, el perdón y la familia. Y así, en una ciudad donde los caminos de los peregrinos se entrecruzaban buscando milagros, una familia había encontrado el suyo propio, el milagro de la sanación, de los nuevos comienzos y del amor que, como las glicinas en las paredes de la casa, crecía más fuerte con cada estación.